Aclarado este tema, arrancamos el módulo 4, que es resistencias de diseño. El módulo 4 tiene que ver con la capacidad resistente de las secciones. A veces también se lo reconoce como el agotamiento de la sección a las distintas colapsos que pudiera tener. A veces la pieza colapsa por resistencia y a veces por inestabilidades propias de las globales o locales. Entonces, lo que nos mide, o lo que nos vamos a ver en el módulo 4, son justamente las capacidades máximas que tiene una sección transversal para las distintas solicitaciones a las cuales va a estar sometida. En principio, nosotros vamos a estudiar tracción, que es obviamente el más inicial, más fácil, tal vez, que el acero trabaja mejor. Pero después vamos a ver compresión, flexión, corte, torsión, y después, una vez que vemos los esfuerzos simples, vamos a estudiar la interacción, es decir, la posibilidad de que algunas de estas solicitaciones se presenten en forma combinada, es decir, cómo se analiza el agotamiento de la sección cuando tenemos simultaneidad de solicitaciones. Todo esto finalmente nos da lo que nosotros llamamos resistencias de diseño. Las resistencias de diseño finalmente son la resistencia nominal multiplicada por un factor pi de disminución de la resistencia. Pi en general es menor que 1 porque asume las incertezas propias de algunas eventualidades que pudiera tener las secciones. Entonces aparece ahí la resistencia nominal, en general multiplicado por un valor de 0,9, que es el coeficiente pi, pero en cada caso este coeficiente varía. En general es 0,9, pero en algunos casos puede ser distinto, y eso lo vamos a ver en cada una de estas presentaciones. Bueno, arrancamos con tracción. Ustedes ven en la fotografía lo que es el estadio único nuestro acá en La Plata, que es un estadio de una estructura metálica atensorada, que tiene muchos componentes sometidos a la tracción, y finalmente la tracción, vemos ahí, se soluciona simplemente con un cable. Es tal vez la solicitación más fácil de tomar, pero tiene la particularidad de que después hay que resolver los nudos, que tal vez obviamente los tienen que tener, y ustedes están viendo en la fotografía algunos de esos componentes, esos nudos, para que finalmente la barra en algún lugar termina y hay un cambio de dirección de los esfuerzos, o se componen algunos esfuerzos en distintas direcciones y hay que canalizarlo. Y eso, bueno, son piezas especiales que ustedes están viendo ahí, que son de un tamaño relativamente importante. O sea, la solicitación se toma a través de miembros relativamente simples, como pueden ser cables incluso, pero después hay que resolver el tema de las uniones, que muchas veces es lo más complejo de esta cuestión. El contenido de lo que vamos a ver, los usos, cuándo se usa, cuáles son las secciones que se utilizan, las características particulares de las solicitaciones de tracción, y el punto 4, que es el punto tal vez más importante, la determinación de la resistencia de diseño en barras traccionadas, obviamente, con las particularidades que tiene la barra traccionada. Y después vamos a ver algunos elementos especiales ahí, que pueden ser algunas variantes respecto a los elementos de tracción. Bueno, continuamos. Aquí tienen, bueno, ejemplos de miembros sometidos a tracción. Ustedes tienen, bueno, ahí obviamente una cabreadita, ¿no?, metálica, o un puente reticulado. En las fotografías ustedes aprecian, y estas son todas, como ustedes saben, barras que trabajan a tracción o a compresión. Algunas de estas dos solicitaciones no trabajan a flexión, o si tiene flexión, la flexión es casi secundaria o mínima. Se supone que en los reticulados las piezas tienen la rigidez axial y que básicamente trabajan
en forma chill, y por lo tanto hay que verificarlos, dimensionarlos con el criterio de resistencia de diseño de tracción. Ustedes tienen, se me pasa porque está de alguna forma temporalizada la turbina, porque esta turbina tiene audio, entonces tiene un tiempo y se va pasando. Bueno, entonces decía, ahí tienen algunas cabreadas, unos ejemplos de cabreadas que ustedes ya conocen, para techos y para puentes, que son relativamente conocidos. Las que vimos en la página anterior, en el plano, pero acá vemos situaciones parecidas, pero en el espacio, es decir, bueno, hay nudos en formato espacial y, bueno, también trabajan de la misma forma. Hay que resolver, finalmente, la capacidad de la barra y hay que resolver el nudo, que a veces es un poquito complejo. Lo que se está viendo en la figura de la izquierda es el planetario que está acá en el Paseo del Bosque, que está cercano a la facultad, ¿cierto? Ahí en diagonal y la ola. Bueno, es una estructurita relativamente simple, es una estructura geodésica, y bueno, tienen, ustedes ven, una barra y un nudo como necesidades de solución estructural. Y después el trabajo, básicamente, por forma. En la figura de la derecha, bueno, obviamente tiene una torre de transmisión que soporta los efectos propios de la resistencia gravitatoria de los cables, pero también la acción del viento, la acción del hielo, y bueno, ahí hay distintas solicitaciones en las distintas barras, ¿sí? de tracción y de compresión. Otros usos más específicos de los miembros en tracción los tenemos aquí expresados. En principio, ya hemos visto la utilización de los cruces de contraviento, para qué sirve, ¿no? De alguna forma rigidizan espacialmente las estructuras de cubiertas que ustedes tienen ahí. Ahí tienen los paños inicial y final de una nave industrial y cómo se rigidiza un módulo, es decir, se estabilizan los puntos y a partir de el posicionamiento de esas cruces de contraviento. También hay arrastramientos, que ustedes los tienen ahí, hay tensores, propiamente dicho, ustedes tienen ahí esta figura abajo a la izquierda de un arco parabólico con un tablero que está tensionado. Y en la derecha tienen el detalle, y justamente vuelvo a lo mismo, la barra es un elemento simple, que es un caño, pero después, fíjense, la manufactura que hay que hacer para transferir la carga de tracción. Los nudos muchas veces son los que fijan un poco, de alguna forma, las necesidades de manufactura más importantes con este tipo de solicitaciones. Bueno, otros ejemplos simples, ahí ustedes tienen algunas cruces en este edificio a la vista, que también obviamente funcionan como cruces de contraviento en algún paño estructural de este edificio. Bueno, ¿cuáles son las secciones que se usan? Las secciones que se usan. En principio, ángulos. El ángulo no es una sección, bueno, que uno podría pensar que es buena. Lo que tiene el ángulo, y yo siempre lo repito, es que tiene la facilidad de la unión. Tiene dos caras planas perpendiculares que lo hace bastante constructivamente, bastante simple para hacer las transferencias a una chapa de nudo, por ejemplo, otra vez, no solamente de bulones, sino también con soldadura. Y por eso que el ángulo se utiliza bastante, aunque obviamente tiene sus cuestiones de ejes dispuestos en forma perpendicular a los ejes ortogonales, pero tiene una buena cuestión, una buena resolución desde el punto de vista práctico en las temas de la solución. Otra utilización, ya lo hemos visto recién, son los tubos. Los tubos cada vez van ganando un poquito
más de mercado, porque tienen cuestiones de alguna forma de estética y de uso bastante razonables y bastante interesantes para la arquitectura, ¿no? De la construcción. Después en perfiles, bueno, puede ser cualquier otro tipo de perfiles, ustedes tienen los UPN. Bueno, finalmente pasamos a redondos macizos, las cruces contra viento, que se utilizan básicamente en los elementos menores, pero finalmente se usan a la transferencia de carga, las cruces contra viento en naves industriales. La sección más utilizada es el redondo, por la simplicidad y por la economía y todas estas cuestiones. También existe la necesidad de formular una unión a través de una rosca soldada, pero que tenga una buena calidad de unión. Y finalmente los cables, ¿no? Para ya cargas importantes hay una variedad de cables en el mercado muy importante. Esas son las secciones simples. Después tenemos secciones combinadas. Yo les puse acá una serie de secciones combinadas. Esta la hemos visto muchas veces en alguna suerte de estructuras para puentes, las hemos visto por ahí, ¿no? Alguna sección como esta, de la parte central, la 8, por ejemplo, ¿no? O la 2, dos perfiles dispuestos, formando una especie de cajón, ¿no? Teniendo volteces similares respecto a un eje y respecto al otro. Esas son secciones que se ven en la práctica muy corrientemente. Y después, secciones con ángulos también se utilizan bastante por esta cuestión de tipo constructiva que yo les he comentado. Estas son secciones compuestas por dos o más perfiles. Bien. ¿Cuáles son las características de las piezas traccionadas? Bueno, acá les anoto estas tres características. En principio, a la izquierda, en los efectos de las tensiones residuales. Los efectos de las tensiones residuales. Cuando nosotros tenemos tensiones residuales, tenemos un estado, que es este estado que ustedes están ahí. ¿Se ve el cursor donde estoy matando, chicos? ¿Se ve el cursor, chicos? Sí. Bien. Sí. Gracias, chicos. Esta primera etapa es con cargas nula, y las cargas únicamente que hay son las propias tensiones residuales que tiene la sección. O sea, la sección a mí, el fabricante me la entrega en un estado tensional inicial, que es este, que está autotensionado, autoequilibrado, quiero decir, autoequilibrado. O sea que la suma de las tensiones de compresión y las de tracción son igual a cero. Pero, ¿qué influencia trae dentro del comportamiento de la pieza? Finalmente la capacidad es la misma. Cuando yo recorro el diagrama de carga de formaciones, voy por esta línea hasta que este punto, o el punto más solicitado, llega a la tensión de fluencia. Y entonces ahí se empieza a plastificar y transita el escalón de fluencia. El escalón de fluencia se llega más rápidamente en algunos puntos que en otros, y entonces a partir de ahí se pierde la proporcionalidad entre cargas y deformaciones. Y por eso se pierde este esquema de bilineal y aparece una zona de transición curva aquí. De todos modos, la capacidad final sigue siendo la misma. Esta es la tensión de fluencia, ¿cierto? El punto 4 está en la tensión de fluencia, pero el tránsito hacia ese punto 4 es distinto. La capacidad final, quiero decir, es la misma, pero el recorrido, el camino, es eso. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es el efecto de las excentricidades. Cuando tenemos una carga de tracción con una deformación inicial, vamos a suponer que tengamos una deformación. A veces hay deformaciones inevitables, porque el fabricante me dice, yo no puedo hacer una barra perfectamente recta. Siempre hay pequeñas tolerancias, por ejemplo, L sobre 300 es la excentricidad que más se usa, L sobre 360, en ese orden. Y bueno, el fabricante
trata de, obviamente, de hacer un perfil recto, pero siempre hay alguna posible excentricidad, deformación inicial que me marcó. Ahora, bien, cuando uno carga, que es este segundo estado, acá es carga cero, acá ya se aplica la carga, lo que sucede es que la deformación se achica, la deformación se achica, y por lo tanto el eventual momento secundario de segundo orden se disminuye. Entonces esta es la segunda cuestión. El efecto de tracción disminuye las acciones del segundo orden. Y por lo tanto la carga final es la misma. Esto es los efectos de la excentricidad. El tercer efecto, las discontinuidades, ¿no? ¿Cuáles son las discontinuidades? Por ejemplo, un agujero. Entonces tenemos un agujero, que es el caso común de tener una unión abulonada, necesito hacer un agujero. Entonces, bueno, la carga que venía antes de la presencia del agujero tenía una distribución uniforme, como ustedes están viendo acá, una distribución elástica uniforme en toda la sección. Cuando llega a una zona, como puede ser un agujero, que es una discontinuidad finalmente, bueno, las líneas de fuerza tienen que acomodarse en la dirección y pasar por un costado, y entonces hacen que, si uno hace un análisis tensional de esta sección, va a tener que, cercano a los apoyos, tiene una tensión mayor, porque las líneas de fuerza se acomodan un poquito más cercanas al apoyo, y después hay una distribución uniforme, ¿cierto? Hay un punto, una tensión máxima acá, no hay una tensión uniforme, sino hay una tensión máxima y una tensión mínima, hay una tensión media. Y obviamente cuando se carga más, se sobrecargando, esta punta llega más rápidamente a la tensión de fluencia, obviamente. Y, bueno, ¿qué pasa ahí? Esta punta muchas veces puede ser el doble que el promedio de las tensiones, o el doble o el triple de la tensión mínima. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, la pieza agota su capacidad resistente cuando se llega a la tensión de fluencia. No. ¿Por qué? Porque cuando se llega a la tensión de fluencia, de alguna forma las sigue tomando carga, trasladando a las fibras adyacentes la tensión. Y sí se produce el agotamiento de la sección cuando toda la sección está sometida a la tensión muscular. Entonces, la capacidad de la pieza está dada por la tensión de fluencia. Está dada la tensión de fluencia aplicada, escuchen bien esto, aplicada al área neta, es decir, al área de la barra descontado el agujero, porque obviamente no tengo sección acá, yo quité la sección. Y lo que está trabajando es lo que denominamos comúnmente el área neta, que es el área total menos el área de los agujeros. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí. Bueno, Va por lo menos. Bueno, ¿cómo es el área neta? Volvamos al área neta. Vamos a ver una figura como esta. Fíjense esta unión media compleja, ¿no? Y hay una cantidad de bulones, qué sé yo, ¿no? Yo puedo hacer cualquier agujero en un perfil. No, yo puedo hacer, primero, en un lugar determinado, fíjense acá, en algún lugar determinado puedo hacer agujeros que están especificados en las tablas de los perfiles. En las tablas de los perfiles, ustedes seguramente han visto para la práctica 1, que están fijados los lugares donde se pueden hacer agujeros, que se conocen con el nombre de gramiles, ¿no? El gramil es la distancia a los bordes de los centros de los agujeros. Además de fijar la posición, también las normas, las tablas de los perfiles, nos dan los tamaños máximos de los agujeros, que dependen obviamente de cada perfil. Los perfiles más chicos tienen un tamaño de agujero más chico y los perfiles más grandes aceptan un tamaño de perfil mayor, de modo que no debiliten en mayor medida al perfil. Finalmente, una condición como esta es la que nos permite decir, bueno, esta es el área total
y esta es el área neta, es decir, el área transversal descontando los agujeros que yo hago. Bueno, esta es la cuenta. El área neta es, en una chapa común, el ancho neto por T. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo más de un agujero? Como por ejemplo este nudo, ¿no? Acá tengo varios agujeros en una sección transversal. En una sección transversal tengo varios agujeros en línea. Entonces, tendré que descontar la cantidad de bulones que están en la distinta línea de rotura que yo analice, ¿no? En las distintas líneas de rotura que analice, tengo una condición de área neta distinta. Y por eso acá se aplica B menos la sumatoria de diámetros, la cantidad de diámetros, o N veces D, pero también esos pueden estar descentrados, como están estos descentrados hacia adelante, y entonces se incorpora una longitud S. Y el área neta queda en forma genérica establecida para cualquier línea de rotura que yo analice en esta. La capacidad resistente de las barras a tracción, hay que descontarle los agujeros. Entonces, para descontarle los agujeros, aplico esta fórmula, en donde lo que interviene es el área neta. El área neta se compone para una planchuela como es esta que está acá, del ancho neto, es decir, el ancho descontado los dos agujeros. Lo que pasa es que si yo analizo esta posible rotura perpendicular, obviamente el término termina, es el ancho total B, menos dos agujeros en este caso, dos diámetros. Ahora, si el análisis que hago yo de rotura, de alguna posible rotura, es esta línea A, B, C, ¿no? Tengo tres agujeros, pero tengo que sumarle esta distancia propia de esta hipotenusa, que la superficie de rotura es un poco mayor, y por eso la fórmula se interpreta de esta forma, para el caso más general. Uno analiza, como este caso, todas las posibles roturas que pueden presentarse, y esta es la fórmula más general. Entonces, una vez que calcula la área neta, uno la multiplica por la tensión de fluencia y obtiene la capacidad resistente. Pero aparece otro problema. En las barras traccionadas, que es la unión. Hemos visto que las uniones son un punto de complejidad bastante importante. ¿Por qué? Porque según como sea la transferencia de la carga a la unión, puede aparecer un momento secundario. Imaginemos este caso, por ejemplo, de un ángulo que se transfiere la carga a través de una chapa de nudo, que es esta que está acá, a través de lo que puede ser un bulón, que el bulón esté acá, en esta sección. O sea, un remache, dice acá, ¿no? Pero puede ser de soldadura también. Bien, en todos los casos, la zona de transferencia de carga de la barra a la chapa de unión es este plano que está acá. Es este plano que está acá, donde está la flecha esta. Ahora, el centro de gravedad de la barra, pasa por este punto G. Y entonces ahí aparece una excentricidad, que es este valor X. Este valor X es una excentricidad. Y bueno, los distintos casos que se presentan se analizan ahí. Entonces aparece, además del área neta, una problemática referida a la transferencia de cargas en los apoyos. Y eso es más desfavorable cuanto mayor sea esta excentricidad. Y por lo tanto, eso se tiene en cuenta con lo que se conoce como área neta efectiva. Fíjense, este término, área neta efectiva, es el área neta, que habíamos visto anteriormente, por un valor U, donde ese valor U es este múltiplo que está acá, 1 menos X sobre L.
Cuando X es igual a 0, es decir, cuando no hay excentricidad, este término desaparece. Y cuando X tiene un valor, obviamente esto disminuye la capacidad de carga porque hay un momento secundario en la unión. ¿Se entiende más o menos claro esto? L es la distancia entre los sujetadores. L es la distancia en los sujetadores. En general, las barras traccionadas se indican que si son elementos principales, tienen que tener como mínimo 2 bulones. Como mínimo 2 bulones para justamente tener en cuenta la posibilidad de que exista este momento secundario y pueda ser tomado por los bulones. De todos modos, para distintos tipos de perfiles estructurales, esta tabla que estamos viendo acá nos presenta ese factor de corte diferido. Ese factor de corte diferido es este mu, es este valor 1 menos x sobre l. Este valor de corte diferido, este término, está dado acá en esta tabla para los distintos tipos de secciones. Entonces, vuelvo a repetir. El área efectiva es igual al área neta por este factor de corte diferido y tenemos entonces el área neta efectiva que lo vamos a aplicar ahora en el uso de la capacidad resistente de atracción. Bien, vamos a, una vez que vemos un poquito más de la introducción y las características particulares, vamos a ver lo que nos dice la norma, y acá hay una transcripción de la norma. Básicamente, la esbeltez de las piezas traccionadas. Antiguamente se pedía una esbeltez que no supere mayor de 200, ¿por qué? La esbeltez es la relación entre la longitud de la barra y su radio de giro, ¿no? Longitud versus radio de giro. Y bueno, las antiguas normas decían que no debería ser, las barras no deberían tener esbelteces mayores a 200. ¿Por qué? Porque en general, si tienen esbelteces mayores a 200, el transporte o alguna suerte de montajes o alguna suerte de cargas que pudieran ser transversales durante el montaje o cargas transitorias, podrían doblar las barras y entonces tener una esbeltez mínima era lo recomendable. La nueva especificación, bueno, libera un poquito de esto, dice, bueno, fíjense, dice, para mí hemos diseñado básicamente en tracción la reacción de esbeltez, longitud dividido radio de giro, es preferible, dice, es preferible. O sea, recomienda, no impone. Esta es una concepción distinta. Recomienda que no exceda 300 por estas cuestiones. ¿Por qué? Porque en el transporte, o para unas cargas eventuales de montaje, puede haber alguna carga transversal que pueda doblar a la barra principal y entonces se recomienda que no exceda este 300. Después dice, bueno, la resistencia a tracción hay que medirla en estos términos. Un coeficiente, de nuevo, un coeficiente menor que 1 por la carga nominal. Un coeficiente menor que 1 por la carga nominal. Fíjense que la norma, y esto es una transcripción de la norma, sigue usando los dos métodos, ¿no? Esta es la ISC, usa el método de tensiones límites, pero también usa las tensiones admisibles. Entonces, esta parte no la vean, no, digamos, no la tengan en cuenta por ahora, porque no, digamos, nosotros no trabajamos con el método de tensión admisible, trabajamos solamente con el método en estados límites. Entonces, vale esto, la carga nominal por el coeficiente de reducción de resistencia. Finalmente, para la determinación de la resistencia de barras traccionadas, la norma nos dice que tenemos que considerar dos modos de falla, que son los que se presentan acá en estos gráficos. El primero, la fluencia en la barra bruta, es decir, la posibilidad de fluencia en este punto, en esta sección que está ahí un poquito rayado. La posibilidad de la fluencia en esta zona. En esta zona, en la zona intermedia de las barras, obviamente no tiene descuento por agujero. Y entonces se usa el área total, A sub G, que es área total, multiplicada por la tensión de fluencia, FI, que obviamente el FI, ¿de dónde sale? El FI depende de la calidad del material
Y lo tenemos que obtener en función de si era, ¿se acuerdan? La norma Iran-Bias U500, 503, si era un F24, si era un F26 o si era un F36, de ahí obtenemos la tensión de fluencia. Multiplicada por la sección transversal tenemos la carga de tracción nominal para este estado o este modo de falla. Y a eso le aplicamos un coeficiente de reducción de la resistencia de 0,9 para el método de la FR. Pero, adicionalmente, y para tener en cuenta la rotura en el apoyo, dice, bueno, además de eso, además de tener esta condición, tiene que considerar otro modo de falla, que es la rotura en el apoyo. Y acá sí interviene el área efectiva, esto que habíamos visto en la filmina anterior, el área efectiva, les reitero, es el área neta por el factor de carga diferido, U. Y multiplicado por la tensión última, es decir, no la tensión de fluencia, sino la tensión última, la de rotura, la tensión de rotura, no la de fluencia. Que también, ¿de dónde la podemos obtener? De la norma Iran-IAS U500-503. Entonces, multiplicando la tensión última por el área efectiva, tenemos otra solución, a la cual la norma dice, bueno, a esa solución, como es una rotura frágil, le aplica un coeficiente, lo castiga con un coeficiente mayor de reducción de resistencia, 0,75 en vez del 0,9, para tener a cubierto la fractura frágil. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución es la menor de estas dos modos de falla. El menor de estos dos modos de fallas es el que me va a dar la resistencia a tracción. Finalmente, tengo que hacer esta cuenta. Que está acá abajo. Es decir, la resistencia de diseño va a ser el phi, este phi, por la carga nominal. Es decir, la menor de estas dos. Y la menor de estas dos tiene que ser mayor a la resistencia requerida, es decir, a la solicitación mayorada, que es esta RU. Este es el formato de verificación a tracción. Reitero, este es el formato de verificación a tracción. La menor de estas cargas, la que dé menor de estas cargas, de estos modos de falla, el menor modo de falla, lo coloco acá y lo tengo que comparar de modo que sea mayor a la resistencia requerida, que es la solicitación mayorada. ¿Hay algún modo de falla particular que a veces hay que considerar, que a veces es de tracción y a veces es de corte, que se llama, es un caso especial, un modo de falla especial, que se llama bloque de corte en tracción, que es esta posibilidad de rotura en una barra, en un ángulo, por ejemplo, o en un perfil doble T, en un extremo, se estudia la rotura de modo tal de que este pedacito se produjo una falla siguiendo esta línea de influencia acá y se separe, obviamente, esta zona rayada del resto del perfil, en este caso, y en este caso también, se separe esta zona rayada de esta parte del perfil para una carga de tracción en este caso para una carga de corte. Esto es lo que se conoce como caso especial de bloque de corte en tracción. En este caso, fíjense que tanto en este caso como en este otro caso, las secciones que intervienen, una está sometida a tracción, esta, en este caso, esta está sometida a tracción, y esta está sometida a corte. Entonces hay una interacción entre corte y tracción, y el modo de falla a considerar, bueno, es un poco ¿no? La tensión última por el área neta de corte, y el área neta por la tensión última por el factor de corte para la parte traccionada. O al revés. Entonces, esta es la fórmula que hay que considerar como un caso especial que se da en estas situaciones para verificar la tracción. Vuelvo a repetir, es un caso especial. El caso general es el que vimos en la anterior filmina.
Bueno, como casos singulares, hay algunas barras que se llaman pasadores o bielas o redondos, que tienen de alguna forma las normas da unas especificaciones de constructivas de cómo tienen que hacer los agujeros y las distancias a los agujeros y los requisitos dimensionales, ¿no?, de las barras. Y acá tienen estas presentaciones de algunas de este tipo de barras un poco particulares. Yo se los dejo ahí, pero bueno, son cosas bastante raras de utilizar, pero eventualmente se pueden utilizar. Son elementos de un solo perno sometido, en este caso los pernos están sometidos a corte, pero son por tracción. Esto es el caso de una biela, este es el caso del edificio de Pompidou, del Museo del Pompidou, que tiene estas condiciones particulares, es una estética singular, y bueno, estas cuestiones constructivas, estos requisitos dimensionales están previstos en la norma de esta forma para trabajar los efectos de tracción. Bueno, acá tienen algunos otros elementos como tensores sometidos a cables, y lo que hay que básicamente ingeniarse y trabajar es el tema del diseño de la transferencia de la unión. Acá tienen el tema de los cables de ese edificio que habíamos visto recién y cómo se resuelven en cada caso y un poco la estética, ¿no?, de la unión. Bueno, acá tienen otra suerte de uniones de este tipo, donde por ejemplo en redondos lo que se usa muchas veces es soldarle. A veces se maquina, se hace el maquinado de la rosca en el extremo, pero bueno, como los elementos son a veces muy dúctiles, no se puede roscar los extremos, salvo que la barra sea de una calidad, sea un poco más dura, entonces se puede hacer este maquinado de las roscas. Si no, lo que hay que hacer es roscar o comprar una varilla roscada y soldarla a los extremos de cada barra. Bueno, ahí hay que verificar un poco la condición de la soldadura, y es lo que más se usa, digamos, una soldadura a tope con una varilla roscada en su punta extrema. Las otras posibilidades de cables vienen sistemas patentados, ¿no?, que ustedes están viendo acá, que resuelven un poco en cada caso el nudo y garantizan las cargas que transmite cada elemento estructural. Yo creo que por acá se termina. Chicos, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Pero si no hay preguntas, yo pasaría inmediatamente. ¿Están todos bien? ¿Escuché algo? No, que no tenía preguntas. ¿Sí? Les escucho las preguntas si es que las hay. ¿No hay preguntas, chicos? De momento no. Por ahora venimos bien, profe. Bueno, entonces voy a arrancar un poquito con compresión. Voy a ponerle ahora, déjenme que busco el PowerPoint de compresión. Ustedes saben que yo soy medio tranqui para esto, pero espero llegar. Y empecé, vamos a ver la primera parte de compresión. Un repasito de compresión, para aprovechar un poquito la... No sé si se está compartiendo ahí. No, No, no se todavía no. comparte todavía. ¡Epa! Agarré. ¿Se comparte ahí no? No, 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 profe. se escucha una grabación, una voz, pero no se ve nada. Sí, bueno, se escuchaba porque yo tengo una versión con audio y una versión sin audio. Recién copié la versión con audio, por eso yo a veces estoy, discúlpenme, pero me cuesta un poquito. Ya estoy, ya voy a llegar. Ahora voy a copiar la versión. Ahí estoy. Ahora voy a compartir. A ver si llego. Ahora, ¿cómo estamos?
Ahí sí se ¿Se ve. ve? Ahí se ve. Sí. Bueno, todo llega, de a poquito todo llega. Bueno, arrancamos un poquito, algunas filminas nada más para ver un poquito el problema y después terminamos. Pero el tema de compresión, les adelanto, es el tema más importante que tiene la materia. Entonces, por los temas de inestabilidades, ¿no? Las variadas inestabilidades. Entonces merece un poquito algunas clases interpretarlo y bueno, de alguna forma comprenderlo. Estamos viendo, ustedes saben, el viaducto de la Polvorilla que tiene varios elementos a la compresión que se están viendo y obviamente lo que vamos a ver dentro de este capítulo, bueno, es esto que ustedes tienen ahí señalado. Primero las secciones típicas de los miembros comprimidos. Después las ecuaciones generales del equilibrio, algo supuestamente ustedes ya tienen que haber visto, la columna ideal, la columna real, las influencias de tensiones residuales y las condiciones de apoyo. Y después el diseño de columnas comprimidas con elementos no esbeltos, es decir, ¿qué pasa cuando las columnas tienen elementos que pueden ser susceptibles a pandeos locales? Y por eso se llama elementos esbeltos. Entonces aparecen toda otra serie de inestabilidades. Bueno, arranquemos. La bibliografía. Ustedes tienen ahí una cantidad de libros en los cuales pueden ampliar todos estos conocimientos. Algunos están dentro de acá de los adjuntos que nosotros nos hemos puesto en el primer manual, en el primer módulo. No, el manual del acero en la construcción, el STAL. Básicamente este libro nos da las tablas, ¿no? Las tablas de perfiles. Entonces tenemos, de alguna forma son valores. Muchas veces los manuales nos dan las capacidades resistentes de los elementos estructurales. Nos ponen un perfil y nos dicen, bueno, este perfil resiste X toneladas para determinada condición de apoyo y esas cosas. Digamos, nos facilitan las cuentas y nos dejan, de alguna forma, nos dan certezas de lo que estamos haciendo. La especificación a ISC 360 del 2016, yo puse acá las dos, del 10 y el 16, pero ya obviamente estamos con el 16. El reglamento, el 301 que nosotros usamos. Bien, ¿cuáles son las secciones que mejor se comportan a compresión? Pregunta, chicos, ¿cuáles son las secciones que se comportan mejor a la compresión? La cuadrada, profe. Cuadrada. ¿Eh? Simétrica en dos direcciones. Bueno, ahí empezamos. A ver, el problema de la compresión es que tenemos que satisfacer dos cuestiones. La resistencia y el pandeo. El pandeo. Son dos cosas que son distintas. La resistencia, la capacidad resistente, obviamente es el área por la tensión de fluencia, ¿no? Entonces necesito sección. Pero el pandeo global, vamos a hablar del pandeo global inicialmente, después vamos a hablar del pandeo local. El pandeo global, ¿de qué depende? De la esbeltez. De la esbeltez global. La esbeltez global, ¿se acuerdan lo que era? Era la longitud de la barra dividido el radio de inercia mínimo. El radio de inercia mínimo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la barra que trabaja mejor a compresión? Vamos a suponer que todas estas tienen la misma área transversal, ¿no? Que todas las tengan la misma área transversal. O sea, en forma resistente, todas resisten lo mismo, ¿no? Si todas tienen la misma área de sección transversal, todas resisten lo mismo. ¿Cuál es la que mejor trabaja a compresión? ¿Perfil doble T? ¿Cuál? Doble T. Este doble T, dicen ustedes. Para mí la circular. Esta.
Sí, sí. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque tiene simetría respecto a cualquier eje baricéntrico. Digamos, no va a tener, Muy bien, no va a tener ninguna inercia menor en ningún sentido. exactamente, exactamente. Este es mejor porque tiene las mismas posibilidades de falla en todos los ejes. No tiene un eje débil, ni tiene un eje fuerte, porque siempre las cosas rompen por un eje. Esto pasa, es el mismo ejemplo de la cadena, ¿no? ¿Te acuerdas de la cadena? Cuando vimos la cadena. La cadena se rompe por el eje débil. Entonces, si yo tengo un eje débil, tengo un problema. En cambio, si tengo todos los eslabones iguales, bueno, ya la resistencia es igual en todos los ejes. Entonces, sí, es cierto eso. Es cierto, en todos los ejes tengo la misma resistencia, pero además tengo otra cosa más. ¿Cuál es? ¿Cuál es otra cosa que me favorece que esta sea la sección, esta que ustedes señalaron que está bien? Es así. Esta tiene el mejor rendimiento en cuanto a distribución de material, ¿no? ¿Por qué? Porque el radio de giro, ¿qué mide el radio de giro? ¿Qué nos mide? Nos mide la inercia respecto al área transversal. Nos está midiendo la efectividad de la inercia. Si yo tengo mayor inercia a igualdad área transversal, tengo un mejor rendimiento de las áreas, estoy mejor aprovechando las áreas. Entonces, este tiene la condición, esta sección hueca, de tener distribuidas las áreas alejadas del centro de gravedad o de los ejes de gravedad, de modo de tener una inercia importante para su área. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió? Sí, sí. Si yo tengo dispuestas las áreas muy cercanos a los ejes neutros, esas áreas no trabajan, o trabajan relativamente poco. Cuando yo distribuyo las áreas alejadas del eje neutro, trabajan mejor. Y por lo tanto, esta es la sección que cumple esas dos cuestiones. Primero, no tiene un eje débil, como me habían dicho bien ustedes, y segundo, porque tiene la mejor eficiencia de distribución de las inercias respecto al área transversal. Entonces esta es la mejor. Pero ¿cuál es el problema de esta sección? ¿Cuál es el problema de esta sección? El problema de esta sección es la unión. Es la unión, porque después yo tengo que llegar a un punto, y bueno, tengo esta historia ahí, que yo no puedo colocar un bulón en una sección circular, entonces tengo que fabricar constructivamente, la unión se torna compleja. Entonces posiblemente esta otra ya, como tengo una cara plana en esta segunda, en este tubo, que es parecido, pero no es igual, obviamente, pero tengo la posibilidad de mejorar la unión, ¿no? Otro caso. Tengo la posibilidad de mejorar la unión. Bueno, y este es otro caso que puedo tener una flexión en un sentido, acompañado por la compresión, y tengo una condición también de una relativamente hacer una unión con una chapa de nudo, o con otro perfil, o con una columna, o con lo que sea. Entonces la transferencia en un extremo es relativamente más simple. En segunda cuestión están los perfiles laminados en caliente. ¿Ustedes se acuerdan? Si ustedes se van a la tabla de perfiles, los perfiles laminados en caliente de la serie IPN, que son estos, perfiles europeos, tienen un eje fuerte, lo que se llama un eje fuerte, que es el X, y un eje débil, que es el Y. Tienen un eje fuerte, repito, y un eje débil, el Y. Entonces, tienen mucha diferencia entre los dos ejes. Y obviamente, vuelvo al caso de la cadena, se rompe por el eslabón más débil. Yo tengo que analizar los dos ejes y la estabilidad respecto al eje Y es determinante. Entonces, bueno, esta tiene esta debilidad. Entonces, estos perfiles, los IPN, han sido básicamente diseñados para trabajar a flexión. A flexión. Se fabricaron básicamente para que su funcionamiento sea del tipo flexional, ¿no? Tanto este como este. Este tiene otras cuestiones. Bueno, tiene el perfil U es muy usado, porque tiene estas condiciones de caras perpendiculares planas que favorecen
la resolución lineal. Pero básicamente son perfiles que se construyen para tomar flexión, porque tienen un eje fuerte, que es el eje que ofrece la flexión, y un eje débil. Los perfiles que se usan para trabajar a compresión, básicamente los yanquis lo usan, muchos son estos perfiles. Lo que nosotros llamamos perfiles de Gray, o perfiles de alas anchas. ¿Por qué? Estos perfiles, fíjense, por su forma, tienen inercias relativamente parecidas en los dos ejes. Tienen inercias relativamente parecidas. Si uno va a la tabla de perfiles y busca la inercia en X y busca la inercia en Y, sí, hay un eje fuerte y un eje débil. Obviamente el eje X sigue siendo un eje fuerte, pero ya la diferencia no es tanta como esta. Entonces, estos perfiles son los que los norteamericanos usan básicamente para construir edificios. Y usarlos como columnas de edificio, porque además tienen la ventaja de tener estas caras planas, tienen estas caras planas, tanto exteriores como interiores, paralelas. Entonces, pueden hacer uniones con empalmes, chapas, cosa que este perfil, fíjense que tiene esta cara interna, que tiene una determinada pendiente. Entonces yo cuando quiero colocar un bulón acá, tengo un problema de la fijación y de la rosca, que no aprieta como convenientemente, no aprieta en forma defectuosa. Esta sí es una solución para columnas, que ya vamos a ver más adelante cómo se pueden empalmar las columnas, porque obviamente las columnas tienen longitudes relativamente importantes. Un edificio tiene, qué sé yo, 50 metros de altura, y obviamente necesito formalizar en algún lugar los empalmes. Entonces necesito poner empalmes de ala y empalmes de alma, y bueno, de alguna forma realizar esa suerte de uniones con bulones, y por lo tanto necesito que estas caras tengan esta situación de constructiva favorable. Bien, estas son soluciones para columnas de edificios pesados. Pero después, bueno, cada vez más se ha ido trabajando en los que son los conformados en frío, que son estas particulares que están acá. Los perfiles conformados en frío se ejecutan, bueno, son de otro orden de magnitud, son para construcciones más livianas, ¿no? Para cargas más livianas, no son para las cargas de este tipo. Para los perfiles laminados en caliente obviamente resisten otro tipo de carga. Los perfiles conformados en frío se fabrican a partir de flejes de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 más pliega, un poco a imagen y semejanza de, fíjense, es mucho para correas de techo, el trabajo integral de techo, es decir, son elementos muy efectivos para trabajar a flexión, pero cargas relativamente chicas, por eso son de correas de chapa, para ese tipo de solicitaciones relativamente menores. Ahora, aquí aparecen en estos elementos, cuando uno reduce los espesores, aparecen los fenómenos de abolladura, ¿no? Cosa que en estos perfiles en general no se presentan. ¿Y cuándo se producen los problemas de abolladura? Cuando las relaciones de esbeltez, en este caso esbeltez de los elementos, y les pido que tengan especial atención en esta cuestión, las esbeltez de los elementos tienen que ver con la relación entre los elementos de los perfiles son el ala, en este caso el ala, el alma y las pestañas, ¿cierto? Un elemento alma, ala, ala superior, ala inferior y pestañas, ¿no? Esos son los elementos. Acá tenemos ala superior, alma y ala inferior, no hay pestaña. Este es un perfil C no rigidizado, y este es un perfil C rigidizado. Este es un perfil
omega. Y este es un perfil ángulo no rigidizado. ¿Cuál es el problema de estos perfiles cuando se los somete a compresión? Que se produzca la bolladura. Se produzca la bolladura, porque las relaciones de esbeltez de los elementos, cuando digo elementos son las relaciones entre este ancho B y su espesor T. Cuando esas relaciones B sobre T o H sobre T, si le quieren decir así, son relativamente grandes, se puede producir la bolladura de la pieza. Es decir, que se salga de forma. Cuando uno lo carga, que no llegue a la tensión, a desarrollar la tensión de fluencia, sino que se produzca la bolladura y se abolla. Bueno, continuamos, chicos. Entonces teníamos las secciones más eficientes son estas, las huecas. Los perfiles laminados eran las más usadas en estructuras relativamente más pesadas. Y soluciones más livianas, que pueden ser, por ejemplo, en reticulados livianos, se pueden usar piezas de este tipo, también que dan la solución a piezas comprimidas. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, se escucha. Bien. Ustedes ven acá que estos son piezas simples, una sección simple. Y a veces las secciones simples son bastante ineficientes, como el caso del perfil IPN, que tiene un eje fuerte y un eje débil. O el caso del UPN, un eje fuerte y un eje débil. Ahora, si este perfil lo combino con algún otro similar, puedo obtener, a través de secciones compuestas, una solución bastante aceptable, parecida a la del tubo, ¿cierto? Fíjense, en este caso, de una columna que está compuesta por dos elementos UPN, yo puedo tener inercias relativamente parecidas en los dos ejes, manejando este valor o ancho A a mi disposición. Yo puedo aumentar o disminuir el ancho A en la medida que yo lo requiera. Entonces estoy dando inercias en X y en Y similares. Esto es lo que me dan las columnas compuestas. Fíjense, hay distintas distribuciones, ¿no?, que se pueden aplicar. Las más conocidas son estas. Esta se usaba antes porque se hacían uniones abulonadas. Y acá hay una chapa de empalme que está en línea punteada. Una chapa de empalme y se abulonaba acá. Entonces el bulón quedaba, para poder ajustarlo, quedaba disponible para acceder con una llave desde darlo de afuera. En cambio esta me quedaba encerrada y no podía ajustarla. Pero esta se usa para piezas soldadas, ¿no? Para cartelas, que se los llama el elemento de unión entre los perfiles, para cartelas dispuestas de esta forma, y entonces las cartelas pueden estar soldadas. Hay otros tipos de disposiciones, pero las más comunes son estas, ¿no? Las más comunes. Hay otras suertes de disposiciones, las más comunes son estas. También los ángulos se resuelven con secciones compuestas, siendo relativamente eficientes, justamente porque estos convergen a una chapa de nudo. Entonces es fácil resolver con una separación uniforme una chapa de nudo y podemos tener soluciones simples. Es decir, son secciones compuestas de dos o más perfiles. Fíjense, otra disposición muy usada es esta, de 4 ángulos, ¿no? A modo de columna, a modo de disponer las áreas del perfil, de poner material en las esquinas, y con eso tener mayores inercias, tanto en un eje como en el otro eje. Imaginemos que esta solución es una solución muy utilizada, la sección rectangular o cuadrada, con ángulos en las esquinas. Tan usada es que con esta sección se hizo la Torre Eiffel, ¿no? Se llegaron a secciones de este tipo a partir de una elección de una sección que sirve para una carga tan importante como es eso. Lo que tiene este tipo de secciones, obviamente estas más,
tiene la necesidad de que estos elementos estén unidos por elementos transversales o diagonales o presillas o, bueno, algún elemento que las vincule, y entonces tiene un grado de manufactura importante. Y por eso que todas estas tipos de desarrollos eran más propios, o son más propios de los europeos, del espíritu europeo, en los cuales, bueno, se incorporaba más mano de obra. Los perfiles, las anteriores, las secciones, estas secciones así de una sola pieza, son más propios de los americanos, que ahorran, digamos, no tienen problema en disponer material, y ellos tratan de ahorrar lo que es más mano de obra. Bueno, son dos concepciones filosóficas distintas, pero básicamente el criterio es este. Los europeos siempre fueron mucho más proclives a, bueno, introducir más mano de obra, porque cuidaban un poco más el material, al igual que nosotros. Obviamente, en nosotros se ha desarrollado estos elementos estructurales con barras de hierro redondo, que se ven comúnmente porque se dispone del hierro redondo para construir secciones estructurales de este tipo, que ofrecen resistencias relativamente importantes respecto a los dos ejes. Bueno, ahí tienen en la representación de alguna suerte de disposición de barras convergentes a un nudo, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, esta columna en la cual se desarrolla y se materializa de esta forma. Los dos perfiles con una sección compuesta tiene una separación dada y que finalmente esta chapa de nudo es la que da separación y también convergen a esta posición esta diagonal, ¿no? O esta diagonal. Y esta es la chapa de nudo que resuelve un poquito las uniones tanto de las barras diagonales como de las vigas. Acá es una sección de esta cabreada, ¿no? De la cabreada esta que se ve en la figura. Bueno, son formas de resolver con elementos compuestos, ¿no? Y lo cual la chapa de nudo nos da esta posibilidad. Bueno, vamos a ver aquí un poquito rápidamente las ecuaciones del equilibrio elástico. Cuando nosotros cargamos una columna, como es el caso, con una carga comprimida, las ecuaciones generales del equilibrio elástico nos fijan un poco esta resolución. Es decir, que discúlpenme un segundo, por favor. No me sonaba el teléfono. Bueno, una columna, cuando se la carga en forma de compresión, tiene dadas estas ecuaciones del equilibrio elástico, estas tres ecuaciones del equilibrio elástico en forma genérica, disponiendo una posibilidad de pandeo flexional o pandeo torsional, según sea el caso de las inercias, resuelto mediante estas tres ecuaciones diferenciales. Es decir, de esta posición inicial de una sección cualquiera, bastante amorfa, digamos, como es esta sección rara, tengo una deformación en el eje X, tengo una deformación en el eje Y, y tengo una rotación, es decir, tengo las tres posibilidades de movimientos que están interpretadas por esta forma. La ecuación que da solución a estas ecuaciones está dada por esta ecuación característica general que determina el modo de pandeo. Y las soluciones a este modo de pandeo son estas tres raíces, que son las cargas flexionales de pandeo respecto al eje X, de pandeo respecto al eje Y de pandeo torsional. Estas son las tres raíces de esta ecuación genérica que ahora vamos a interpretar. Esto es lo que dice la teoría general del equilibrio elástico. En algunas suerte de secciones particulares, esta ecuación que es tan general se ve de alguna forma simplificada, sobre todo en secciones con dos ejes de simetría puntual, que son los perfiles doble T,
tenemos este caso de soluciones independientes, es decir, la carga P sub X es independiente de la de P sub Y y es independiente de la carga torsional. O sea, las tres raíces son independientes, solamente en estos casos. Simetría, dos ejes de simetría o simetría puntual. Y en el caso de un eje de simetría, que son estas que están acá, que tengo un eje de simetría, el eje, en este caso es el eje X, bueno, tenemos tres soluciones también, pero una es interdependiente con la otra, y están expuestas en este caso. Pero bueno, vamos a presentar un poquito el problema, que ustedes posiblemente lo conocen, y con esto un poquito terminamos un poquito la cuestión que yo quisiera que llegar a este punto, que es cómo se interpreta la fórmula general de Pandeo. Cuando nosotros, ustedes recuerdan la situación de los estados del equilibrio y los modos del equilibrio, y eso estaba representado esquemáticamente con estas tres bolitas, ¿cierto? Estas tres bolitas. Las tres bolitas están en equilibrio. ¿Qué quiere decir que están en equilibrio? Que acá hay una fuerza gravitatoria, G, que tiene un equilibrio abajo, en el apoyo, con una G igual y contraria, y en un punto determinado hay un equilibrio. Ahora, estas tres bolitas tienen distintas condiciones, a pesar de que las tres están en equilibrio. Una es estable, la otra es indiferente y la otra es inestable. ¿Por qué es estable? ¿Por qué es indiferente? ¿Por qué es inestable? Bueno, porque esta, si le producimos una perturbación, es decir, si la desplazamos un poquito, finalmente vuelve a la posición de equilibrio original. En cambio esta, la otra, el otro extremo, la inestable, si lo desplazamos un poquito, no vuelve al equilibrio horizontal. Entonces es un equilibrio inestable. Esta es un equilibrio inestable. Finalmente, lo que nos interesa conocer es el equilibrio indiferente. ¿Por qué nos interesa conocer el equilibrio indiferente? Porque es el caso límite del equilibrio estable o el caso límite del equilibrio inestable. Entonces, sabiendo este caso límite del equilibrio del caso límite, tenemos un poco la respuesta que nosotros estamos buscando. Bueno, con este concepto genérico planteamos la solución de una columna de este tipo, articulada en estos dos extremos, con una posible deformación en el eje de las eta, y una dirección X principal, una flecha eventual de esta columna que se produce cuando se da el pandeo. Ahora, suponemos que la barra tiene determinadas hipótesis iniciales y por eso se llama pandeo en el caso ideal, columna ideal. ¿Por qué llamamos columna ideal? Porque se producen, hay que, digamos, proponer hipótesis justamente ideales, que en algunos casos, bueno, son más aceptables, en otros no tan aceptables, pero finalmente la teoría propone este caso como columna ideal, que se cumplan determinadas hipótesis. ¿Cuáles son ellas? Material linealmente elástico ilimitado. E ilimitado, es decir, la relación entre la tensión y la deformación es constante. Es decir, el módulo módulo elástico transversal, módulo elástico longitudinal, es constante. E ilimitado, ¿qué quiere decir? Que no hay escalón de fluencia, no se reconoce el escalón de fluencia. Tanto en tracción como en compresión. El material es isótropo, es decir, resiste lo mismo en cualquier dirección. El miembro es perfectamente recto, no hay deformaciones, no existen las excentricidades, tanto por deformaciones en la barra, como la carga que esté aplicada fuera del centro de gravedad de la sección transversal. Carga axial. Esto es lo que quiere decir carga axial, quiere decir que la carga P está aplicada en el centro de gravedad de la sección.
los extremos teóricos son perfectos, es decir, esta es una articulación perfecta, que quiere decir que hay giro permitido, momento cero. Exento de pandeo local, o sea que las secciones son compactas, no hay pandeo, no hay abolladura, esto es lo que quiere decir, no hay abolladura, y está exento de las tensiones residuales. Bueno, ustedes se imaginan que hay acá una cantidad de hipótesis que se plantean que son más o menos aceptables, algunas de esas, pero nos dan un valor de máxima carga para estudiar la inestabilidad global de la pieza, la inestabilidad global o flexional de la pieza. Bueno, ¿qué es lo que estamos pretendiendo buscar de este esquema? Queremos buscar una situación como esta, el equilibrio indiferente. ¿Qué significa el equilibrio indiferente? Es que hay otra posición distinta a la inicial, que está en equilibrio. Otra posición distinta a la inicial que está en equilibrio. Fíjense, acá hay una posición. Si yo la muevo, vuelve al mismo lugar. Entonces, no me sirve. Acá se va del lugar. La inestable tiene la particularidad de que pueden existir otras posiciones distintas a la inicial. Pueden existir otras posiciones distintas a la inicial. ¿Cómo se interpreta esto acá en este modelo? Bueno, que además de la posición recta, que yo dije, bueno, tengo una columna que es recta, puede tener otra condición distinta de la recta, que es esta posición deformada, que está en equilibrio. Entonces, si yo encuentro esta posición distinta a la recta que está en equilibrio, voy a tener la situación de la carga indiferente. Ese es un poco el análisis que se plantea. Para eso, supongo un equilibrio indiferente. Y entonces, para ese planteo, para esta ecuación de la elástica, digo que el momento interior de la barra es igual al momento exterior. ¿Cuál es el momento exterior? Es P por eta. P por eta. P, la carga de compresión, por la deformación en cada uno de los puntos. Es este término. La deformación interior está dada por la teoría de flexión, que es la derivada segunda de E por J mínimo. La derivada segunda de EJ mínimo. Esta es la ecuación del equilibrio, la que me dice que el momento interno es igual al momento externo, que me está diciendo que esta es una situación de equilibrio indiferente. Si ustedes se fijan en esta ecuación diferencial, yo tengo por un lado eta y por otro lado su derivada segunda, eta. Y después los otros términos que son constantes. P es constante, a lo largo de toda la barra P es constante, E es constante y J es constante. O sea que tengo la relación entre eta y su derivada segunda a través de constantes. Y por lo tanto, la simplificación que se puede hacer es esta. Es decir, bueno, alfa cuadrado es igual a esto, y esto es eta segunda igual a menos alfa cuadrado por eta. La solución a esto, siendo la derivada segunda igual a la integral multiplicada por un factor constante, la solución que se acepta es la sinusoidal, es decir, C1 por seno de alfa x, C2 por coseno de alfa x. Para obtener las constantes C1 y C2 se analizan las condiciones de borde y se tiene que para x igual a 0, eta igual a 0, C2 es igual a 0, ¿no? Y para x igual a L, eta igual a L, C1 es seno de alfa L igual a 0. Si C1 es de esta ecuación, si C1 es 0, bueno, como C2 es 0 y C1 es 0, no me sirve esa ecuación porque en ese caso sería la recta inicial. Yo la tengo que buscar el segundo caso. Me parece que tiene gente en la sala de espera. Tiene que ponerle a admitir. Participantes. ¿Y cómo lo admito, este chico? Ver, admitir. Sí, señor, ahí estoy. Gracias. Decía, no me sirve el tema de C1 igual a 0 porque ya C2 será igual a 0, entonces esta ecuación me queda igual a 0. Lo que me sirve es analizar esta situación de seno de alfa L igual a 0. ¿Cuándo ocurre que seno de alfa L sea igual a 0?
Bueno, alfa no puede ser 0, porque alfa tiene este valor, todas son constantes. Alfa es 0 si P es 0. Entonces alfa no puede ser igual a 0. Lo que tiene que ser, en todo caso, es que alfa L sea igual a pi. ¿Por qué? Cuando alfa L es igual al valor de pi, seno de pi es 0. Entonces, obviamente, supongo que lo saben. No solamente pi es la solución, sino 2pi, 3pi y así sucesivamente, n veces pi. Reemplazando el valor de alfa L con esta solución, alfa L, entonces, obtengo la carga P sub k, que es la ecuación de Euler. P sub k es pi cuadrado EJ sobre L cuadrado, que es la carga P de Euler. Nos fijamos, esta es la capacidad elástica de una barra a pandeo. Fíjense de qué depende. Pi es una constante, 314 al cuadrado. E es una constante. J es una constante. Es dividido L cuadrado. Esto es igual a P de Euler. Fíjense que el P de Euler no depende de la tensión de fluencia. Por más que ponga un mejor material, un peor material, la carga de Euler depende de la inercia mínima y de la longitud, es decir, de la esbeltez. Y esto es lo que quiero comentarles. P sub k, lo repito acá, es pi cuadrado EJ dividido L cuadrado. Si analizo los otros modos, porque yo dije alfa L es igual a pi, este es el modo que salió, pero también puede ser 2pi, 3pi, 4pi. Si analizo los otros modos, bueno, son distintas variables, pero la carga crítica menor es esta, porque es la que primero se produce el pandeo. La otra carga es 4 veces lo mismo, o 9 veces lo mismo, o 16 veces lo mismo, y así repitiendo. Pero son modos más complejos. Son o esta rotura, o esta rotura, o esta rotura, o distintos modos más complejos de la elástica. Y no son determinantes, ya que justamente se rompe por la menor carga crítica. Esta carga P crítica lo podemos escribir en términos tensionales, de tensión. Es decir, si a P crítica la divido el área, o a P de Euler la divido el área, la fórmula me queda de esta forma. Pi cuadrado es J mínimo dividido A sobre L cuadrado. Si yo reemplazo, ustedes saben que la esbeltez es L sobre el radio de giro. Es la longitud dividido el radio de giro. Y J mínimo dividido A es el radio de giro. Entonces, R sobre L cuadrado, tengo la inversa de la esbeltez y pongo esbeltez al cuadrado. Finalmente, la tensión de Euler me queda escrita de esta forma. Esta es lo que se llama, o que, lo que se da a conocer como la ecuación de Euler. La voy a buscar acá, permítanme. Me la salteo. Esta es la ecuación de Euler. Pi cuadrado E sobre lambda cuadrado. Fíjense que es esta hipérbola. Es la relación entre la esbeltez y la tensión. Es esta lo que se reconoce como pandeo elástico. Pandeo elástico. Bueno, hasta aquí yo quisiera dar, y vamos esto, como es tan, lo más importante es esto, lo que quería dar hoy, y lo vamos a dar la clase que viene, de nuevo, porque lo vuelvo a decir, esta es la parte más importante. Fíjense que Euler vale, cuando valen esas hipótesis que habíamos supuesto, esa cantidad de hipótesis, vale en el periodo elástico, en el tramo elástico, es decir, cuando las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Por esto que estos diagramas están íntimamente relacionados, el diagrama tensión-deformación con el diagrama de la carga crítica
o la tensión crítica respecto al FTS. Euler queda limitado a que las tensiones sean proporcionales a las deformaciones. Mientras tengamos esta relación, o sea, en este periodo inicial, donde las tensiones son proporcionales a las deformaciones, vale Euler. Cuando deja de existir esa proporcionalidad, deja de valer Euler y tengo que aplicar otra fórmula, y por eso que se aplica Engelsser, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. En este periodo inicial, el módulo E es constante, por eso que acá el módulo E es constante. A partir de que se pierde la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, el módulo E empieza a disminuir, porque el módulo E es el módulo tangente en cada caso, ¿no? Entonces aparece esta nueva variación. Y aparece esta fórmula, que es una nueva aproximación que se hizo, que es la fórmula de Engelsser, en donde reconoce un segundo etapa de funcionamiento, en donde se reemplaza el módulo de elasticidad, general por un módulo de elasticidad tangente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, chicos.